Bueno, Antonina, qué manera más bella de empezar este diálogo. Eh, Antonina Chebarovich, ucraniana, inmigrante. ¿Cómo estás, Antonina? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, estando en casa, explorando nuevos horizontes, porque para mí todo eso ahí de internet y grabaciones es un poquito nuevo. Como trabajo más, mi trabajo es como estar más presencial en las clases y todo eso. Así que, Bien, 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 es tu bien. tiempo. Sí, es el himno de Ucrania, sí, sí. ¿Qué te despierta? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? Mira, muchas cosas pasaron ahora en Ucrania últimamente. Hubo muchos conocidos míos que siguen buscando posibilidades de salir de ahí, de ir a buscar nuevos horizontes y nuevos países mejores para vivir, aunque ahora, hoy por hoy, más con esa crisis que hay, no sé si hay lugares buenos o malos. A lo mejor donde estamos hay que hacer la situación mejor, y ya está. Estoy hablando ya como una persona más madura, viste que a los 25 yo no pensaba eso, quería, me voy. Y ahora yo estoy diciendo que hay que acomodar el lugar donde uno está y hacerlo mejor. Vos has egresado del conservatorio en Ucrania, particularmente de qué ciudad de Ucrania provenís. Yo nací en la parte oeste que está en la frontera con Polonia, en la provincia es de Ivano-Frankivsk. Está cerca de Cárpatos, no sé, a lo mejor la gente que conoce un poco de geografía puede ubicarlo en el mapa. Es una provincia antes de Cárpatos que fue adherida, digamos así, a la Unión Soviética, ya una de las últimas provincias, sería en los años 30, fue adherida a la Unión Soviética. Así, en esa zona nací, y en Ivano-Frankivsk terminé el conservatorio musical. Allá estudié, como después de la escuela común, sí, estudié ahí en conservatorio y después fui a hacer como la carrera universitaria, pero ya está en otra parte del país, en otro extremo de Ucrania. Pero sí, lo terminé y estudié allá en Ucrania. Bien, tu vida en Ucrania, incluso hasta terminar la universidad, el conservatorio, era una vida habitual como la de cualquier persona, hasta que, bueno, se produce la caída de la Unión Soviética y, bueno, eso cambió las cosas en ese momento en tu país y en toda esa región del mundo. Esto, bueno, lo conocemos todo, es parte prácticamente de la historia universal, ¿no es cierto? Eh, Te sentiste con necesidad de recomenzar, ¿no? De dejar aquello y de recomenzar. ¿Cómo llegás a la Argentina particularmente? La necesidad de recomenzar fue, a ver, si a mí me hubieran dicho en aquel entonces, nosotros venimos acá en 1999, ya son 21 años casi que estamos en Argentina. Si hace 23 años atrás, ponele, si me dirían que yo voy a ir a otro país, no lo creería, porque no fue ni mi proyecto, ni mi plan, ni mis ganas dejar Ucrania para irnos. Pero a veces la vida te pone en unas situaciones bastante raras que vos hoy crees que nunca vas a hacer nada de eso, pero mañana te ponen en una situación que vos decís, bueno, tal vez lo puedo considerar como una oportunidad. Cuando yo terminé la facultad, quiero también decir que hubo muchas causas por qué nos obligó a tomar esa decisión. Yo estaba casada, teníamos un hijo que tenía 6 años, ambos con mi marido somos músicos, ambos terminamos la misma universidad y los dos en el mismo momento, porque los profesionales jóvenes en aquel entonces, cuando se derrumbó por completo un país y nuevo todavía no surgió, nos quedamos a margen de no saber qué hacer con nuestras vidas, cómo trabajar, cómo aplicar lo que sabemos hacer. Y más un hijo chiquito creciendo al lado que necesitaba ir a la escuela, necesitaba crecer, desarrollarse, necesitaba comer lo elementalmente. Entonces, cuando un año después de la facultad nos quedamos sin trabajo los dos, estamos en una situación muy, muy complicada
y mi marido casi estaba en el borde de una depresión muy fuerte. Imagínense un hombre de 28 años que está así, no puede aplicarse, o sea, sano, sabe hacer todo y no tiene lugar a dónde hacerlo, es como, es muy, muy complicado. Entonces, en aquel momento, eh, es como que estábamos en un rincón y decían, bueno, cualquier cosa, pero vámonos de aquí. Total, perder, ¿qué es lo que podemos perder? Si no nos resulta algo, siempre podemos volvernos. O sea, es como nos consolamos con esa frase, que siempre uno puede volver. ¿Y por qué fue a Argentina? No sé, entonces un poco extensa y voy por las ramas. Yo siempre complicado, es mi problema de hablar, así que tienes que aguantarme un poco. Argentina fue porque hermano de mi abuelo materno, vino acá por una equivocación del barco, porque él viajó con su tío a Canadá y se equivocó con el barco y desembarcó acá en Buenos Aires. Así que caminando fue y quedó en Santiago del Estero, así formó familia. Así que nosotros, yo tengo mis primos segundos, digamos, primos hermanos de mi mamá, y viven en Santiago del Estero. Así que hay toda una familia de nuestros parientes aquí. Entonces, como tuvimos parientes acá, nos comunicamos con mi tío que vive aquí, y él nos hizo ayuda, porque en aquel entonces tenía que tener una invitación para poder ir de Ucrania a otro país, o sea, al menos acá a Argentina, para que yo pueda ingresar acá, necesitaba tener la invitación. Así en consulado me podrían abrir una visa o turística o por el trabajo. Así que por eso fue la decisión de Argentina, porque era fuera de Ucrania. Cualquier país, porque en aquel entonces no teníamos posibilidad de elegir. Así que mi marido vino acá primero, él vino en enero, perdón, fue junio de 1999, yo con mi hijo nos quedamos ahí en Ucrania porque tuvimos que prestar plata para venirnos acá. O sea, es toda una travesía tremenda. Él vino acá y en 2 meses ya consiguió el trabajo. Es como, por más que es músico, pero es un tipo muy hábil, es una persona muy inteligente, él tiene mente de ingeniero, siempre todo el mundo dice. Así que él pudo aplicar sus habilidades y empezó a trabajar. Y eso nos ayudó, él empezó a trabajar y el primer sueldo nos mandó enseguida a Ucrania. Nosotros con mi hijo pudimos terminar trámite de documentos y comprar pasajes para venirnos para acá. Y así nos vinimos para acá, sin saber idioma ni nada, así que fue bastante, muy, muy arriesgada. Pero yo digo, es porque éramos muy, muy jóvenes, así que no sé, no es fácil, no es para nada es fácil. Sí, tu historia de desarraigo y arraigo, ¿no? La historia de los inmigrantes que, bueno, muchos de nosotros llevamos en nuestro ADN, porque, bueno, también en mi caso tengo parte de la familia que viene de Rusia, la otra parte de Alemania, pero todos han venido en contextos de crisis y la verdad es que eso hace que uno construya una experiencia que es formidable desde el punto de vista de lo que implica desarrollar la resiliencia, pudiendo superar esa adversidad, esa situación o ese trauma que genera todo un contexto político, social y económico en un país que haga que uno tenga que abandonar ese país. Y hoy por hoy estamos en el 2020 y esto se sigue dando, ¿no? En distintas regiones del mundo. Se está dando en Europa, pero también se está dando aquí, en nuestra región. Es decir, las historias del desarraigo, de la inmigración, de la expulsión, de la falta de oportunidades, se sigue repitiendo. Quizás hoy día tenemos otras herramientas, otros medios para poder afrontar estas situaciones tan dolorosas. ¿Cómo se vive la experiencia de tener que dejar que tu esposo salga primero, sin saber quizás a dónde concretamente, más allá que ustedes tenían acá un familiar, y vos quedarte allá todavía unos meses más con tu hijo pequeño, ¿no? Viviendo en ese contexto tan complicado? Yo creo que cada uno depende, cada uno lo toma como es, o sea, son diferentes personalidades de cada uno, vos tenés que, no sé cómo decírtelo,
es como poder ver las cosas positivas, total, bueno, ahora lo espero un ratito, lo hacemos por algo, sería siempre como vos pones un objetivo y tenés que sufrir algunas cosas mientras que llegas a este objetivo. Nosotros tomamos decisión de irnos y bueno, él tuvo que ir primero, hay que aguantárselo y tomarlo pensando de lo mejor. Yo creo que el pensamiento positivo es la herramienta principal en las situaciones así. Porque, y bueno, si vos no te gusta, no querés ir, quédate donde estás. Al final, bueno, hay que rebuscar de adentro esa autonomía que cada uno tiene para sobrellevar esas situaciones. De otra forma, es como no hay que hacerlo. Es como hay un dicho, dice que si no se puede hacer, pero tenés mucha gana, hágalo. Y si no se puede, no está permitido, pero tenés mucha gana, hágalo también. O sea, yo Bien. estoy siempre hablando de lo positivo y de lo bueno, no estoy hablando de lo malo, ¿cierto? Sí, Así que claramente. es la Claramente, Antonina, y lo que estás refiriendo justamente tiene que ver con la resiliencia, que es esta posibilidad de superar el trauma, de superar el dolor, de superar el duelo y poder desarrollar un nuevo comienzo, ¿no? Un nuevo desarrollo sería el concepto de resiliencia. Y para eso, obviamente, los afectos son fundamentales. Nunca se puede atravesar una contingencia así estando solo, por eso me preguntaba cómo era este principio en el que primero viene tu esposo y después se pueden unir ustedes acá. Y esta llegada a la Argentina, que bueno, todos imaginamos cuando uno no maneja la lengua, cuando uno no conoce el lugar, en una cultura, en una sociedad diferente, les abrió evidentemente las puertas muy rápido porque de hecho también tu esposo consiguió trabajo. ¿Fue en el ámbito de la música ambos? O sea, ustedes desde que están aquí en el año 99 están desarrollándose profesionalmente en el ámbito de la música. Él no, él está trabajando en una empresa que no tiene nada que ver con música, pero le ayudó mucho, a ver, el papá de mi marido, o sería mi suegro, era un radioaficionado y era un docente, él estaba enseñando los dibujos técnicos en la escuela, en la facultad, en la universidad. Entonces, mi marido está bastante, le interesa mucho los dibujos técnicos, los circuitos eléctricos, siempre interesaba la tecnología, siempre estaba con televisiones, con televisores, haciendo siempre algunas cositas ahí, que para mí es todo totalmente otro mundo, pero esa habilidad de saber interpretar dibujos eléctricos, o sea, dibujos técnicos de los circuitos eléctricos de diferentes máquinas, y saber un poquito inglés, que no es mi caso, le ayudó como para, a ver, comunicarse un poco con donde empezó a trabajar, con los circuitos y empezó a armar las máquinas. Eso es lo que empezó a hacer. Así que bueno, le ayudó ese conocimiento. Y yo volviendo un poquito atrás, yo te quiero comentar una cosa. Que viste que superar y qué sé yo, y que vos te vas de tu país, todo se aprende en comparación. A ver, si yo estoy en mi casa, en mi país, donde amo, que amo, en casa de mis papás, y no tengo nada que dar a comer a mi hijo, ¿sí? Y estoy en un lugar donde no lo conozco, pero veo que tengo oportunidades que puedo trabajar y con eso trabajar dignamente y por eso puedo dar a comer a mi hijo una y otra cosa, aparte más que eso, entonces como esta extrañez que vos decís que vos te extrañás y sufrís, es como se aplaca bastante, porque vos comparás, decís que bueno, sí, estoy extrañando, pero acá estoy mejor, acá puedo dar para mi hijo un futuro mucho mejor. En aquel entonces yo estoy acordando lo que estaba pensando, porque más también la situación complicada de salud, porque se conocen problemas de Chernobyl. Bueno, en la provincia mía, donde nací yo y donde vivía, no está tan cerca, pero tampoco es tan lejos, porque Ucrania es muy chiquita. No es como Argentina. Vos tenés a punta, de norte al sur tenés 1100 kilómetros, y del oeste a oeste tenés 900 kilómetros. Entonces, si vos abarcás y pensás, yo de la parte de Chernobyl estaba como 300 kilómetros, es como acá Córdoba. O sea, Claro. para que más o menos tengan idea. Entonces, es como,
yo me daba cuenta que él en algunas épocas de año, cuando hacía mucho frío, empezaba a tener algunas alergias inexplicadas. Entonces, muchos chicos sufrían de eso y bueno, es como se nos acumuló todas esas negativas experiencias que tuvimos, por eso tomamos la decisión. Y cuando vos tomas la decisión, no volvés más atrás, total, no podés. Único, si no te gusta, te volvés, pero estaba empezamos, por eso éramos muy jóvenes, digo una vez más. Entonces uno supera con mucha más facilidad las complicaciones y busca las explicaciones más positivas. Claramente, ese posicionamiento, digamos, es un buen mensaje que podemos darle a todas las personas que están atravesando situaciones complejas, porque todos los que dejan su tierra y su patria es porque están buscando algo mejor. Y Por bueno, supuesto. esto en ese momento y en ese lugar del mundo, evidentemente, no estaban ustedes teniendo lo que necesitaban para tener la vida que merecemos, ¿no? Es muy interesante escuchar tu testimonio, porque en realidad lo que queremos hacer a través de este canal es dar mensajes esperanzadores que inviten a la reflexión, pero que también propongamos esto de la resiliencia y esto de que es posible un nuevo desarrollo y que depende de uno, y por supuesto, como vos has dicho muy bien, posicionado siempre en un pensamiento positivo, ¿no? En una proactividad que nos permita creer que podemos y que más allá que vos dijiste éramos jóvenes o éramos más jóvenes todavía en ese momento, siempre hay tiempo para. Pero claro, los años de la juventud también tienen un cierto plus, al menos desde lo que es la energía física que uno tiene que tener también para poner toda esa otra energía a funcionar. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre la enseñanza de la música que vos experimentaste por algún tiempo en Ucrania, ¿no? Con las que se dan aquí en la Argentina en estos años que vos estás desarrollando tu carrera acá en la Argentina? Primero que hay que aclarar que yo soy una niña de la Unión Soviética, porque yo nací en aquel régimen, en aquel sistema de un país, del sistema socialista que estaban supuestamente caminando para el comunismo, ¿no? Y como se sabe, allá, en ese sistema no existe una enseñanza privada, o sería un sector privado como tal, directamente no existe en cualquier área, económica, educación, cualquier área, ¿no? Todo es estatal. Entonces, desde el Estado estaba desarrollado, ahora no sé, cambia un poquito, aunque siempre tratan de mantener el sistema el mismo, siempre fue como una correlatividad del estudio, más cuando tiene que ver con artístico. Yo, por ejemplo, para terminar el secundario, o sería, no el secundario, perdón, el conservatorio, en realidad no es un conservatorio, tiene como un nivel promedio, porque yo para ingresar, pero salgo como un profesional de ahí, para ingresar al conservatorio ya debería tener al mínimo 5 años de la Escuela Especial de Música. Entonces yo para ser un profesional en área de música tengo que empezar muy temprano, desde 7, 6, 8, depende del rubro que elegís, el instrumento que elegís. Entonces, para ingresar a ese conservatorio, o tengo ser debería ser un genio, ¿sí? Que el chico que toca y no necesita música, o sería partituras, lectura, que después total le enseñan. O tengo que tener previamente esa escuela. Entonces, por eso digo que es va uno atrás del otro. Yo terminando la escuela, si a mí me gusta esa carrera, tomo decisión, voy más adelante, hago ese nivel superior promedio, ¿no? Si quiero seguir más adelante con esa carrera, voy a la universidad y sigo haciendo la extensión de mí, pero siempre egresando con conocimiento de lectura, de partitura, conocimientos musicales. Entonces los chicos que quieren seguir con la música aprenden a leer, escribir las notas, las letras en el mismo tiempo. O sea, vos lees el libro y lees la partitura en el mismo momento.
Yo creo que está bueno eso porque los chicos son como unas esponjas en esa edad. Entonces, si tienen condiciones para la música, lo aprenden, ellos pueden abarcar un montón de diferentes asignaturas y diferentes disciplinas. Así que eso es lo que tiene de la diferencia. Acá, por ejemplo, los chicos, no sé si siempre fue así, pero yo veo en mi práctica que vienen, quieren, vienen, prueban, se topan que es un instrumento que hay que hacer un poco de esfuerzo, porque vos tenés que practicar. Un instrumento no aprendes, agarrás el instrumento, no suena sola las teclas, necesitas adquirir la habilidad. Y para eso se necesita constancia, perseverancia, y no siempre lo quieren, quieren todo lo simple, fácil. No sé si Ucrania ahora pasa lo mismo, a lo mejor sí, porque digo, 20 años vivo acá, pero yo digo por mi experiencia lo que veo, que los chicos como no quieren esforzarse mucho, aunque aquellos que tienen la disciplina de estudio y las ganas, sí, progresan. Eso es lo que van más adelante. Bien, eso tiene que ver seguro con cómo uno genera en el entorno familiar de los chicos el estímulo al desarrollo de los dones y talentos, porque cuando vos hablas de perseverancia, claramente una actividad artística, un don o un talento vinculado a lo artístico, sin perseverancia no se puede hacer. Todo eso que vos estás planteando es real, todo tiene que ser demasiado rápido y de repente me tengo que encontrar de un día para otro sabiendo tocar un instrumento o conociendo una obra entera. Y la verdad es que es algo que en este mundo actual que estamos transitando tan vertiginoso, que seguramente está mucho más acelerado de lo que era hace 20 años atrás cuando vos llegaste, más también factores culturales y sociales y familiares que inciden en los chicos, hacen que haya esta premura, esta urgencia sin reconocer que tenemos que detenernos para poder tener una experiencia pausada de encuentro con el arte. Sería bueno repensar un poco esto y bueno, a lo mejor el mensaje sería para las familias que quieren que sus hijos desarrollen sus dones y talentos, es decir, darles seguridad y darles la posibilidad de desarrollar la perseverancia, es decir, de saber esperar, de transitar el proceso esperando aprender, digamos, porque el aprendizaje es un proceso. Claro, sí, porque pues, por ejemplo, sí, cuando hace algo y no le sale, por más que hay chicos que son muy talentosos, que les sale así de fácil, pero siempre van a llegar a algo, alguna tarea que requiere más de sacrificio, sería más de tiempo para ponerlo, para llegar a su objetivo, y es como no le sale, y bueno, no quiero más, no me gusta, no quiero. Entonces, es como en ese momento, no rendirse, seguir, porque a lo mejor hoy no te sale, mañana no te sale, pero mañana pasado te va a salir mucho mejor que antes. Y de eso se trata. Es como constantemente hay que incentivarse solo, y que si hay alguien que te lo hace, mejor todavía. Sí. La música ha sido un soporte en la vida, en tu vida particular y en la de tu familia, un apoyo para superar las circunstancias, o esto es idílico, el pensar que la música no puede realmente también colaborar con el bienestar del sujeto. ¿Qué es la música para vos y qué significó que hayas tenido el don y el talento de estar en la música frente a lo que implica la situación del desarraigo y el arraigo en una región del mundo tan diferente? Es interesante la pregunta que me estás haciendo porque mi respuesta va a ser justamente, es como un eje de cómo estoy, por qué estoy acá, por qué estoy dando clase en el liceo, y justamente por música. Porque cuando llegamos aquí, bueno, éramos jóvenes, niños, no éramos inconscientes de todos los problemas que podemos tener, pero bueno, los músicos entre sí, es como un amigo me comentó que el lenguaje musical es un lenguaje universal. No importa si vos no sabes hablar en castellano o inglés, te sentás, agarras la guitarra, empezás a cantar, no importa en qué idioma, se entienden. Así, de esa forma nos extendimos con los músicos locales, con la gente que son músicos de acá, de Sunchales.
En aquel entonces, cuando yo llegué, estaba Claudia Garrín, ella estaba subsecretaría de Cultura en el Liceo Municipal, no en el liceo, estaba en la municipalidad, y fue una ocasión que nosotros, claro, como éramos nosotros, acá en zona éramos como un fenómeno, algo, no llegan todos los días los ucranianos de otro país, o sería los inmigrantes de otro país para asentarse en unos pueblos así chiquitos. Entonces, bueno, mucha gente nos llamaba, nos preguntaba cómo éramos, y nosotros con mi marido con la guitarra cantando. Y así de esa forma nos conocimos con la familia de Claudia, y empezamos a conocer otros músicos, y por más que no nos entendíamos, fue un encuentro muy interesante en el campo de la Tansi, cuando llegó familia de Elvio Zamudio, todos los hermanos, que es una familia cantora, una familia musical muy grande. Nosotros estábamos acá unos meses nomás, así que nosotros hablamos porque estaban mi mamá, mi papá, mi marido, mi hijo chiquitito corriendo por ahí, y toda la familia de Elvio y de Claudia, y ellos por un lado cantando chacareras, cantando chamamés, zambas, que a mí me encantó la chacarera, y nosotros por otro lado cantando canciones nuestras. Entonces fue como un diálogo musical, por más que ellos no entendían nada que cantamos nosotros no entendíamos nada que cantaron ellos, pero de esa forma se armó una amistad, primero así medio cantada, sin hablar mucho, y después, con el tiempo, cuando yo ya empecé a hablar un poco, porque empecé a estudiar, hablar, leer mucho en castellano, cuando se abrió una carrera de música en el Liceo Municipal, fue como una especie de carrera para dar una extensión para los docentes, que ya tienen títulos de docentes, pero para aplicar su área al área de música, porque en aquel entonces hacía mucha falta los docentes en escuelas primarias de música, y Claudia me ofreció si yo me animaría a dar algunas horas de clase de técnica vocal. Obviamente dije que sí, claro que sí. Y así de esa forma empecé a trabajar en el liceo. Así que, a ver si no es importante la música en mi vida. Si yo amo el liceo, adoro ese trabajo, amo a todos mis alumnos, amo, porque mi marido me dice que qué suerte que tenés, yo también quisiera amar así el trabajo como vos. Y yo le dije que yo no me voy a jubilar, así que se preparan, que voy a estar ahí hasta el último aliento. Así que vos decime si no es importante la música en mi vida. Claramente, la música como arte, ¿no? Y cuando vos hablás de este fenómeno que se da, que es sociocultural, de repente que personas de diferentes nacionalidades y con lenguas diferentes y culturas e historias puedan confluir en un mismo lugar y que la música sea la convocante, es como la comida, ¿no? Yo siempre digo que la gastronomía es exactamente igual, puede gustarte más Tal cual. un plato que otro, pero realmente son esencialmente lugares en donde no hay lenguajes posibles más que el lenguaje de la música en este caso, o de la gastronomía y de los sabores de la gastronomía. Por decir dos ejemplos de cultura tan arraigados también en la nuestra aquí, ¿no? Y cuando vos referís a la mirada del otro en relación a la llegada de los ucranianos a la localidad, es extraño pensarlo desde ese lugar porque la mayoría de los ciudadanos de esta región son todos hijos de inmigrantes, nietos de inmigrantes, somos todos básicamente en esta zona de distintos lugares, bueno, de Italia, de Alemania, de Rusia, de Suiza, de Polonia, y ustedes los ucranianos que también vinieron a complementar este crisol en la región. ¿Fue molesta esa mirada del otro al principio, esa curiosidad, o la vivieron con naturalidad y ya cuando tocaban, digamos, sus instrumentos y su música, se aceitaba esto y la mirada esa de diferencia que el otro hacía desaparecía? Una vez más digo, todo depende de uno. A mí no me molesta para nada. Yo entiendo perfectamente que las personas son curiosas porque les interesa saber, no es porque son malas o quieren hacer algo mal. A mí nunca, jamás me molestó eso, que nos miran con otros ojos. Bueno, está bien, si a alguien le interesa, se acerca, yo cuento todo siempre con mucho gusto. Tengo una conocida, bueno, es una amiga, es rusa,
ella está casada con un chico argentino y vino acá porque se casó con él, a ella le molesta un montón, por ejemplo, porque es la personalidad así. Así que también se puede entender porque ella quiere estar tranquila, que nadie la mire, yo la entiendo, pero por eso digo, a mí nunca jamás me molestó. Si la gente se acercaba y preguntaba, yo siempre con mucho gusto comentaba, eh, siempre obviamente hasta donde podía, porque claro, uno está aprendiendo a hablar paulativamente, de a poquito, leyendo, hablando, más hablas, más empezás a manejar bien el idioma. Por eso yo no tenía problema de hablar por más que estaba a veces hablando como, no sé, no, también es muy curioso ver la diferencia entre las personas, ¿cierto? Porque hay algunos que te miren, vos estás hablando lento, tratando de formar la oración para que te entiendan, y te mira y te dice, ¿Qué estás diciendo? Es una personalidad. Y otra personalidad que te mira, te trata de captar qué quiere decir, te trata de terminar la frase si vos estás complicada, es otra, o sería, hay gente para todo, como dicen acá, Argentina es para todo. Así que por eso, ¿para qué me voy a molestar algo si no, total, no cambio nada? Bueno, es muy interesante ese comentario porque tiene que ver con diversos procesos que hacen a la adquisición del lenguaje, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos básicamente en estudiar y en intentar desarrollar, bueno, en la lengua materna, naturalmente, en los chicos el lenguaje, pero también muchas veces nos preguntamos en el ámbito nuestro respecto a la importancia del aprendizaje de una segunda lengua como favorecedor, disparador de nuevos aprendizajes y además de estrategias cognitivas que uno y tiene que ir poniendo. Estrategias cognitivas también emocionales y sociales y de vínculos en relación a esto que vos estás planteando cuando vos estás intentando comunicarte con otro sujeto hablando lento, esperando esa empatía del otro para que respete el tiempo que vos tenés para procesar esa información que requiere armar toda una estructura y toda una idea que no es lo mismo como lo hacemos en nuestra lengua materna. Es todo un proceso de aprendizaje que se suma a toda la contingencia que puede implicar el llegar a una comunidad y a un pueblo o a un país en el que uno no habla demasiado o no conoce directamente la lengua. Antonina, quiero agradecerte mucho por este espacio que me estás regalando, me estás dando en este canal. Haber contado tu experiencia es sumamente interesante. Realmente tu pensamiento positivo desde el inicio hasta el final está presente y eso es lo que queremos comunicar, es esta idea de la alegría y creo realmente, más allá de que yo no soy músico ni estoy en ese ámbito, pero me gusta disfrutar de la música, creo que la música hace que uno tenga este estilo de alegría, de resiliencia, de esperanza. La música siempre nos inspira desde muchos lugares y creo que desde el lugar de las emociones también, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias por ese espacio también. Y la música, a ver, viste que ahora con la cuarentena, que todos están en casa, de repente es como estamos muy pendientes de muchas canciones, que a mucha gente empieza a descargarse las aplicaciones de karaoke para empezar a cantar, para empezar a hacer algo, o sería como, o si no cantan, escuchan. Empiezan a bajar mucho más, se descarga mucho más música que antes, porque uno, ¿y a qué nos une? Música, música, y sí, es cierto. La verdad no conozco ni un músico, a lo mejor no conozco tanto, obviamente, ninguno que sea una mala persona, demasiado mala persona. A lo mejor un poquito de maldad pueden tener, pero en su mayoría son gente buena en lo general, ¿no? Eh, Así que sí, realmente la música es una maestra y una reina de la mayúscula, seguro. Bien. Para mí, seguro. Bien. Mereces terminar vos. Ucrania es mi país, es como casa de mis padres, ¿viste? Como dicen, como vos estás en otro país. Es decir, para mí Ucrania es como casa de mis papás y Argentina es como mi propia casa. Es así. Bien, bien, muy bien. No, no regresaste a Ucrania, ¿no? Si nos fuimos de paseo, en 2013 fuimos con mi marido, fuimos porque hay familias de mi marido allá, hay hermana que vive ahí, pero justamente vive en Crimea, en el país, en la península que fue expropiada por rusos, entonces ahí está también la situación muy, muy compleja. Así que bueno,
Sí, sí, fuimos. Pero Mucha bueno, gente. ahora con internet y con todo hay mucha más comunicación con amigos y podemos estar más al tanto, no es como antes. Exacto, muy bien. Gracias, Antonina, por esta charla tan enriquecedora, tan resiliente, tan emotiva. Y bueno, esa calidez y esa forma que tenés de transmitir seguramente va a hacer que te sigas quedando dando clases de música y disfrutando de eso, de ese don y de ese talento que compartís generosamente, como todo educador, ¿no? Comparte con sus estudiantes y más que nada, en este caso, la música. Esto tan maravilloso que es lo que ya hemos dicho en la charla, ¿no? Algo tan profundo, tan íntimo y tan unificador de culturas y de lenguajes. Frente a la música, todos pareciese que tuviésemos la misma cultura y hablásemos el mismo lenguaje. Gracias, Antonina, y probablemente te invite para otra nueva charla en algún tiempo. Bueno, dale, dale, dale. Muchas Gracias, gracias a vos. que estés bien. Que tengan un buen día. Gracias. Por el cielo la luna, cantando su canción que me alumbra, susurra